noche como de día. Es de estos mitos en donde sale esa tradición. Aquí podemos ver a Hércules e Hilas, y esto es una ánfora, un grabado en una ánfora que data del siglo IV antes de Cristo. Como pueden ver, dice, porque he tenido mi hermano que es especial para eso, que dice, ay, entonces quieres ver en todos lados, pudieron ser amigos nada más. Le dije, no, nota el gesto del amante. Ese es un gesto de intimidad que nada más puede haber entre amantes. Si fuera compadre te recargas, pero no es, esto es una caricia muy íntima, inclusive entre lo que es el contexto del mundo de los griegos, el mundo clásico. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los grabados que tienen, donde se imaginaban a Aquiles y Patroclo. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, que habla sobre lo que son cuentos poetizados, pero es algo muy apasionante y muy poderoso. Habla sobre lo que se llama Fuegos, de Marguerite Yourcenar. No sé si lo han leído eso. Es extraordinario, porque Yourcenar lo que hace es toma personajes de la historia y les inventa una narrativa alterna o una narrativa previa a los eventos con los que nosotros les conocemos. Por ejemplo, hay uno muy atrevido que se me hizo muy padre, donde es una disputa entre San Juan Evangelista y María Magdalena, porque están disputando el amor del maestro. Entonces, y es un enfrentamiento que dices, esto es un enfrentamiento de despecho. Otro que me gusta mucho, porque habla precisamente de esto, es cuando Aquiles, tratándolo de ocultar su madre, lo disfraza de mujer y lo oculta en lo que es la parte femenina de una casa, de unos amigos. Y es donde quien lo descubre es Odiseo, Ulises, que llega disfrazado de mercader, pone todo lo que está vendiendo y entre todo hay una espada. Y habla de cómo todo el mundo se va, que a los listones, que a los botones, que a esto y lo otro, pero que él toma la espada. Y así es como descubre que el que está ahí parado es Ulises. Y ya entonces se lo llevan a la guerra de Troya. Es muy padre porque el final de cómo acaba ese cuento es de que Ulises rehúsa ir y se queda parado en la orilla de donde estaba, y todos los aqueos se van en el barco. Pero llega un momento en el que dice, no, yo no me quedo aquí, yo quiero irme con ellos. Entonces va a lo que es un promontorio, lo que es un barranco, que sale, brinca y aterriza en el barco donde estaba. Y lo que dice el cuento dice, y los marineros estaban mudos, estaban no podían creer lo que había caído del cielo sobre el barco. Y nadie sospechaba que esa soberbia diosa no era una mujer, era Aquiles. Es padrísimo, juega con género, juega con identidades, juega con mitos, es poético Marguerite Yourcenar, muy bello, y está presente. Y aquí lo que no ponemos muy frecuentemente es de que el barbudo no es Aquiles, el barbudo es Patroclo. ¿Cómo se llamó el libro, perdón? Fuegos, de Marguerite Yourcenar. Este es otro que lo podemos ver en la tradición. Este es Hércules, porque como en toda tradición vemos de amantes, no sé por qué, pero está el melodrama en todos lados. La mayoría de los amantes que existen en la antigüedad no tienen vivieron felices por siempre jamás, no tienen un happy ever after. Siempre hay algo trágico en las historias. Y esto es precisamente una interpretación americana de la escuela de Rochester, en el siglo XIX, en los 30s, 40s, que hablan sobre Hércules llorando la muerte de Hilas. Este es otro que encontramos que me gusta mucho de Brock, que es la muerte de Jacinto. Este es el que les digo que es el que más embeleza en la tradición del arte, Ganímedes y el hábitat. Me encanta porque y me es muy triste todo lo que es educación de arte y la educación clásica, los mitos, lo que es un poco de filosofía, la historia, nuevas generaciones no lo están tocando. Los que yo considero que son los más versados, puede ser en literatura o en lo que son mitos, lo que es estudios clásicos, serían los RI, que son mis alumnos, los de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. La vez pasada me reí mucho porque entrando a Relaciones Exteriores en Ciudad de México, después de haber visto, dijeron, oye Raúl, ¿es cierto que todos los de Relaciones Exteriores son gays o lesbianas? Y dije,
No, no es cierto. Que existe como el Departamento de Estado de Estados Unidos un porcentaje muy marcado por la naturaleza del trabajo, es cierto, pero que todos son, claro que no. Y entra uno en relaciones exteriores y lo primero que ves es un cuadro gigantesco, que no puedes sacarle foto así nada más porque está muy grande, de Rufino Tamayo, que es de un hombre desnudo enseñando el trasero. Vas por una entrada lateral y lo primero que tienen en el centro es un Carlos Marín. Carlos Marín es un escultor que se distingue por hacer ángeles muy bellos con máscaras medievales. Pero son ángeles, son hombres desnudos con máscaras medievales y alas. Vamos. Subimos de repente las escaleras al pasillo de los embajadores y justo en la parte de arriba, al pie de las escaleras, está Ganímedes y el águila. Y es donde dije, no, chico, ¿de qué se trata esto? Uno está tratando de quitar prejuicios y ustedes lo tienen casi todos lados. ¿De qué es esto? Ganímedes y el águila es el mito más enternecedor y más tratado en lo que es la historia del arte, porque habla de eso, de cómo la belleza se ama en donde la belleza se encuentra. Y Zeus, el padre de los dioses, Zeus, el que tiene hijos desperdigados por todos lados, Zeus, el dios más poderoso del Olimpo, se enamora de un príncipe frigio y, arrebatado por la pasión, se convierte en águila y lo rapta en cuerpo entero y se lo lleva al Olimpo, quita a su diosa, a la diosa Hebe de ser copera, y lo hace el copero suyo, personal y de los dioses. Un humano que entra directo al Olimpo para poder servirles y escanciarle lo que es la ambrosia a los dioses. Y aquí vemos lo que es esta tradición que no deja de cansarme. Este es de Adamo Tadolini, un italiano, siglo XIX, siglo XVIII-XIX, en donde se trata esta relación. Es muy abierta y se me hace muy simpático porque hay algunos cuadros en donde el águila está comportándose casi como si fuera un borreguito alrededor de lo que es la mano de Ganímedes. Y lo vemos inclusive en la mirada que intercambian. Que lo está viendo en el momento que le está escanciando un poco de ambrosia, esta obra de Pierre Julien de finales del 18, ves una mirada de profunda ternura en un águila que por naturaleza es rapaz, es violenta, es algo realmente muy agresivo, es uno de los primeros depredadores sin embargo, se convierte dócil y mansa en manos de. Hay otras dimensiones, por ejemplo, estas de Kendall, 1952, una inglés-americana, donde empiezas a ver incluso, no la ternura, pero sientes lo que es el deseo. Y lo puedes sentir no nada más en el enderezamiento del muchacho, sino también en la garra que está tomando el tobillo. Hay fuerza, hay poder, hay control. Aquí no es ternura, aquí es deseo, aquí es lo erótico. Me encanta porque también lo encontramos como otras instancias de lo que pueden decir, eso no es erótico. No, sin embargo, dentro del contexto que existía en Grecia y en Roma, esto eran prácticas bastante comunes que se contrataban, se llaman los luchadores, y es del siglo III antes de Cristo. Habla precisamente de cómo ese mundo de los hombres, y todavía lo pueden encontrar inclusive en Turquía. No estaba en Turquía, mi amiga Gaby es la que fue, y quedó maravillada porque allá lo que ellos practican, dije, eso está muy fuerte. Dijo, sí, está tremendo, lucha libre, pero se aceitan completamente y van vestidos en pantalones de cuero. Y la cosa, y dices, ¿en serio? ¿Por qué no mejor se desnudan? Está menos obsceno. No. Es la tradición que existe en el mundo mediterráneo y que se celebra mucho de esta escultura, que sí tiene una connotación erótica, y les voy a contar con algo de Miguel Ángel, sobre todo la del esclavo moribundo. Hay otros artistas donde empiezan a utilizar este tipo de manifestación de erotismo como un referente, ya sea para poder provocar un escándalo o provocar algún tipo de comentario. Courbet también es uno, creo que no lo incluí aquí, que creó lo que dicen todavía en los documentales que ponen en la BBC, pixelean la imagen, porque dicen, es obsceno, está en el Museo de Orsay. Dices, es que es arte, es Courbet, es mediados del 19, ¿cómo que es obsceno? Es obsceno. ¿Qué es lo que estás viendo? Lo que estás viendo es un torso femenino desnudo, donde se le cortaron las piernas, es básicamente de arriba de la rodilla
hasta lo que es el abdomen, pero literalmente estás viendo su vagina. Y es lo que de repente, ¡es obsceno! Pues no, no es obsceno. ¿Y cómo se titula la obra? El origen del mundo. No está mintiendo. ¿Por qué? Porque es obsceno cuando de alguna forma dices la verdad respecto no nada más al cuerpo sino al deseo. Este es el Hermafrodito de Matteo Bonicelli y es una copia de un original del siglo IV. Esto es lo que me gusta de digamos, de esta reproducción, es de que la encuentras literalmente enfrente de lo que son las meninas. Este es un lado que ves por un lado, ves una mujer, dices, embarazada, desnuda, recostada, pero lo ves de este otro lado y tiene un pene. Es un hermafrodito. Tiene pechos, pero tiene pene. Automáticamente dices, esa es una mujer, la ves de espalda y dices, y del otro lado ves, tiene pene, tiene genitales masculinos. Jugar con ese tipo de imagen, y sobre todo lo que a mí me encanta es de que está justo enfrente en el prado de las meninas. Estás viendo las meninas, que la escena doméstica barroca no puede ser más marcada que las meninas de Velázquez. Justo enfrente caminas 3 metros y ahí tienes el hermafrodito. Habla precisamente de ese gusto y esos caprichos artísticos que existían en el barroco, y lo vamos a seguir viendo. Sí, tengo que irme rápido porque la verdad voy a la 14 y son 110. Y ya sé que no vamos a llegar, pero mínimo para que vean lo que les había preparado. Entonces, en términos visuales vemos que el erotismo de todo tipo está presente en lo que es la tradición artística. En el mundo clásico vemos que era un poquito más directo. Incluso mi mamá dijo, no es directo, es obsceno. No, no es obsceno, tenemos una concepción muy diferente de sexualidad, porque nosotros nuestra sexualidad y sentido de espacio privado versus público viene a partir del siglo XIX con la reina Victoria. Antes del siglo XIX, lo que era matrimonio, lo que era sexualidad, lo que eran funciones y esferas privadas es completamente distinto. Y aquí vemos muy interesante, el deseo carnal en el mundo clásico no tenía las mismas connotaciones que el romance. Por ejemplo, algo muy sencillo, el matrimonio. Te casas hoy en día de quien amas, a quien te enamoras. Y dices, no, el matrimonio no es algo tan frívolo que lo vas a decidir en base al amor. El matrimonio lo haces en base a propiedad, convenios, apellidos. Es lo que vamos a lograr nosotros a través de crear un nuevo escenario compartido. Pero es propiedad más que nada. Con la reina Victoria y su amorío con el príncipe Alberto, que ahorita está incluso en la televisión, no es Victoria, es Victoria, creo que se llama Victoria, que está padrísimo. Ves que se hace esa narrativa romántica de amor joven, de amor inspirado, de amor apasionado, ese deseo, esa ternura. Y dices, eso no es un matrimonio antes del siglo XIX, ese es el matrimonio de ella, pero no, así no es para los demás. En el mundo clásico el deseo carnal era un apetito, era como tomar, como comer, como dormir, y era algo que de alguna forma u otra llevaba a experiencias más pragmáticas. Lo que estamos viendo en la parte de arriba son los frescos que quedaron sepultados con la explosión en Pompeya, y que quedaron sepultados en ceniza. Cuando sucede esto, nos damos cuenta que estos frescos quedaron protegidos no nada más en el colorido, sino en la preservación temática que había. Conste que lo que estamos viendo es un privilegio, porque esto lo descubrieron o lo develaron hasta a partir de los 1970s. A pesar de que habían descubierto Pompeya con la explosión del Vesubio, hacia que se había conservado esto, dijeron, esto es obsceno, no lo podemos mostrar, es pornográfico, se cubre, nada más por permiso especial del gobierno italiano, puede entrar un investigador o un escritor o un catedrático a ver esa obra, si no, el público no puede verlo. Hasta 1970, cuando Pompeya la empezaron a excavar desde finales del siglo XVIII. Entonces es algo extraordinario como esto revela una naturaleza erótica muy diferente, muy importante. Connubium, matrimonio, era distinto de amor, era muy diferente a lo que se tiene hoy en día. La tradición, y quería ponerle más que nada como una evolución visual de cómo va cambiando a lo largo del tiempo lo que son las postulaciones de trazado,
de representación. Tenemos el hombre, que estamos hablando de lo que es el periodo micénico, aproximadamente 1500, 2000 a.C., hasta lo que es el periodo helenístico, que es aproximadamente en el 200 a.C. Esto es un progreso de simplemente cómo se representa la figura humana de un hombre o el de una mujer. Vemos cómo en el arte este tipo de propuesta va cambiando porque las sociedades cambian, las técnicas cambian, las habilidades que tienen los artesanos y artistas cambian. ¿Qué es lo que tenemos aquí como la culminación del periodo clásico? Los bronces Riace, están en Nápoles. ¿Qué es lo que los distingue? Porque esto lo sacaron de debajo del mar. De hecho me acordé mucho en la película Call Me By Your Name, que cómo están sacando las esculturas del mar. Le dije, mira, podrían ser los bronces Riace. Le dije, sí, pero estos son bronces que están fundidos en bronce y que realmente dicen son lo más exquisito y lo más difícil de haber, la culminación de un gran trabajo artesanal del momento. Pero como dijo un experto, no pueden ser bellos porque no son verdaderos, no son honestos. ¿Por qué? Porque estos bronces que ven aquí, de 450 a.C., no son seres humanos, les faltan huesos, asiluetan y le crean elongaciones musculares que el cuerpo humano no tiene. Es un capricho artístico, porque de nuevo, parecerán seres humanos, pero son lo equivalente a ver el hombre araña en una película, en un cómic, que decir, sí, ese es el cuerpo de un ser humano. Entonces, no, eso es una caricatura del cuerpo de un ser humano. Esto es así también. Dicen que aquí lo que es el torso lo elongaron, le hicieron una hendidura mucho más profunda en la espalda para poder marcar lo que son las nalgas. Y muy importante, le incrementaron lo que es el volumen del pecho, la musculatura del pecho, quitándole costillas. Dice, estos no son seres humanos, eso no es un cuerpo humano de verdad. Entramos en lo que es el medievo. Y quería presentarles uno de mis favoritos. Este es Jerónimo el Bosco, Jerónimo Bosch. También está en el Prado. ¿Qué es lo que me gusta del Bosco? Que tiene sentido del humor. Y a pesar de que me lo prohibió que no dijera su nombre, que me dijo que me iba a cazar como conejo en el campo si es que se me atrevía, me vale. Yo digo el nombre de quien fue mi maestro. Fernando Mustiz fue el que me dijo, si dices mi nombre otra vez, Godínez, te mato, porque dijiste que yo te orienté hacia lo que es la sexualidad del medievo. Pues sí, si yo conocía lo que era el mundo clásico, conocía lo que era el mundo antiguo, pero cuando decía me brinco hasta el Renacimiento, dijiste, ¿por qué no el mundo medieval? Que porque se me hace muy aburrido, muy seco, muy estéril, no me gusta. Y dijo, no conoces a Chaucer, no conoces a Petrarca, no conoces a Dante, no conoces, y me empieza a decir toda la obra, y te descubro que existe una sexualidad muy celebratoria dentro del medievo cristiano. A pesar del cristianismo, lo tenían muy marcado como costumbres del pueblo, como costumbres que se tenían integrados en las sociedades de este periodo. Entonces aquí lo vemos, el Jardín de las Delicias, vemos que es una representación que hace el Bosco sobre lo que puede ser el paraíso, lo que puede ser el infierno. Y muy importante, no entendemos la mitad. La única persona que puede entender lo que realmente está ocurriendo y los chistes que se integran sería un medievalista, porque aquí hay muchas cosas muy simbólicas y metafóricas, incluso hombres retosando juntos, mujeres besándose, hay cosas, de repente un tipo que está sacándose una flor del trasero. Dice, es que son básicamente bromas medievales, que si no comprendes la cultura de la región, no vas a entender esas bromas. Pero es el Jardín de las Delicias, ¿por qué? Porque es un juego, somos nosotros. El Jardín de las Delicias es este mundo en donde podemos payasear y comportarnos como niños absurdos. Este es otro que a mí se me hizo muy simpático, Pietro d'Abano, del siglo XIII. Estamos hablando de cómo dos hombres estaban peleándose y en medio de la pelea, lo que dice el pequeño, ¿cómo se llama? Código, el libro, creo que era un libro de horas, dice que de estarse peleando de repente terminaron muy excitados y terminaron dándose vueltas en el campo.
que se desvistía fuera ropa y empezaron a jugar. Y dice, esto es bastante común porque daba la lección. El paso entre lo que es el antagonismo y el deseo es muy corto. Y era como una lección medieval que tenía La Habana. El Renacimiento me gusta mucho. Y otros, pueden encontrar muchos de nuevo. Lo que es Chaucer, lo que es Petrarca, el de Camerón. Son cuentos muy atrevidos que hablan de una sexualidad muy diferente a la que podemos concebir en el medievo. Ahora, no es porque estar enfatizando sexo, 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 no, es que piensa nada más que es la expresión más honesta que puede tener el ser humano. El deseo, gracias al Viagra hoy en día, se puede fingir, pero anteriormente no se fingía, deseo era deseo, y era lo más honesto que podía representar en este tipo de obra. Esto se me hace algo muy seductor y Cellini dejó memorias escritas. Este es el Salero, que es aproximadamente de más o menos así, y es de oro sólido. Y es para que el rey Francisco I pudiera tener su pimienta y su sal en la mesa. Es lo que nosotros tenemos en grisa, en frasquitos de grisa en la mesa, o en platitos con cucharitas. Ellos los tienen en oro sólido y es la obra de Cellini. Algo que mencionan que es la sensualidad de tanto Neptuno como de la diosa Tierra, de Rea, que es la sensualidad y la actitud amorosa que hay entre ellos, lo que despierta la seducción de esta pieza de artesanía. Quiero presentarles a Antonio Bacci, que dice que le decían o lo apodaban, según Vasari, como Il Sodoma. Aparece en un autorretrato dentro de lo que había sido un mural en un convento. No lo quise traer, realmente quise estos dos, porque realmente lo que hace es sientan las bases para algo que va a plantear Miguel Ángel después. Y ojo, ya sé que puede ser sacrilegio para algunos o puede ser ofensivo para otros, pero lo que fue Cellini con su escultura de un Cristo para su tumba, como Miguel Ángel, es crear la belleza del cuerpo masculino, inclusive en el cuerpo de Jesucristo. Entonces es algo muy bello porque dices, espérate, ¿cómo que el cuerpo de Cristo? Un cuerpo bello, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser bello? ¿Por qué no puede tener belleza? ¿Por qué? Porque también fue un ser humano. Entonces lo plasma y antes que eso lo hace Bacci. Bacci lo hace y lo encuentra más adelante, como ahorita veamos Miguel Ángel. Como les dije, este es Cellini, Apolo y Jacinto. Este es Perseo con Apolo y Jacinto está aquí al lado. Aquí vemos Cellini, lo que es Perseo con la cabeza de Medusa. Tenemos a lo que va a ser Danae y Perseo y lo que es la diosa Minerva. Vemos muy importante también la tradición que no puede perderse y es la copia que tienen en lo que es Relaciones Exteriores, de Ganimedes y el Águila, que está al pie de las escaleras. Cuando vayan, digan que van a la tienda, porque si no, no nos dejan pasar a menos que tengan cita, que van a la tienda o que van a checar a hacer un trámite, entran y se mueven nada más en el lobby, pasan el primer arco de seguridad, caminan por el lobby, fingen cualquier cosa y se ponen a ver lo que hay obra en el lobby de Relaciones Exteriores. Yo les recomiendo y sí vale la pena. Este es la máxima expresión de la creatividad y el erotismo en lo que es la escultura. Después de lo que es Miguel Ángel, tenemos, siento yo, lo que es Bernini. Las únicas figuras que convierten a la piedra en carne humana. Le dan esa calidad de plasticidad, esa calidad de vida, incluso cuando están arrebatando en el rapto de Perséfone. Puedes ver cómo Plutón está cargándola, la mujer se está retorciendo en el aire y ves cómo su mano se está enterrando en lo que es el muslo de la muchacha. Puedes sentir los dedos, puedes sentir casi la piel y el muslo de Perséfone, pero es mano. Esa es la magia de Bernini. Convierten a la piedra en carne, le dan vida. Este es Miguel Ángel Buonarroti, 1475 a 1564. Vemos que su producción escultórica, porque él mismo decía, yo no soy pintor, soy escultor. El escultor Miguel Ángel Buonarroti. Sí, pero no nada más fue escultor, fue arquitecto, fue poeta, fue pintor, fue escultor. Fue realmente uno de los grandes genios que ha conocido la humanidad. Y para mí es maravilloso por el simple hecho que fue en base a la frustración de su deseo
que adquiere esa rabiosa producción, esa furia en producir belleza tras belleza tras belleza. Otro demonio que tenía es que, y sinceramente es muy triste, para alguien que reconoce la belleza y trata de reproducirla, él no podía, y me acuerdo mucho de lo que estaba diciendo Ale, él no tenía la capacidad de ver la belleza dentro de sí mismo. Vivía casi como ermitaño. Dice, vivo como pobre a pesar de haber muerto uno de los hombres más ricos de Italia. Muere como pobre, incluso regala obra a lo que es la iglesia. Él no era capaz de ver la belleza dentro de sí mismo, por lo tanto tuvo que sacarla de la piedra. Y más importante era porque él podía verse al espejo y darse cuenta que sí, era muy feo. Y no feo porque todo ser humano es bello, no sé, pero era feo porque una vez por andar de hocicón le partieron la nariz. Entonces tenía el rostro casi chueco y deforme. Incluso hay una obra que se llama La Academia de Atenas, en donde todos los artistas que están representando ahí a los viejos filósofos están en un diálogo entre ellos. El único que está sentado solo, trazándose en la tierra, y nada, todo el mundo voltea y le está pelando, ese era Buonarroti. ¿Qué es lo que vemos? Este es el ángel con candelabro, una de las primeras esculturas que encuentra, y San Próculo. Luego estamos viendo que lo que le gana la admiración y al mismo tiempo, digamos, la condena de un cardenal es la creación de este Baco en 1497. ¿Por qué es inusual este Baco? Porque Baco o Dionisio, dios del vino, siempre lo tenían como alguien hinchado, obviamente, por el alcohol, bailando, desgarbado, tirado o sujeto a pasiones con las sacerdotisas, las bacanales. Aquí no, aquí lo hace como un joven, con un cuerpo muy sensual, con una espalda y con unas nalgas y unas piernas que de veras sí invitan y tientan al espectador. El cardenal que lo comisionó dijo, no. Y Miguel Ángel dijo, no hay problema, se lo compró un banquero para su jardín. Pero esto fue el inicio de la carrera de Miguel Ángel. Aquí podemos ver lo que es, por primera vez, mostrando lo que es la sensualidad en el hombre. Siempre la mujer la habían colocado como la meretriz, como la seductora, como la diosa, como la gran héroe o heroína. Aquí vemos que por primera vez el hombre puede ser sensual. Esa sensualidad rompe cánones en la tradición de la historia del arte. Hay sensualidad en lo que está sintiendo y representando una figura masculina. Esto lo hace como un homenaje a Lorenzo el Magnífico. Lo labra ya hacia finales, cuando está muriendo. Lorenzo el Magnífico está buscando mecenas. Como todo artista, Miguel Ángel, aunque haya sido muy exitoso en un principio, muerto de hambre. Y sobre todo porque el papá le sacaba todo el dinero. Aquí vemos este crucifijo que es para la de Santo Espíritu en Florencia, que es madera policromada. Y lo podemos ver algo muy interesante, eso, y es lo que diría alguien, ¿qué es lo que pueden mencionar de aquí? Eso no es un hombre adulto, eso es un hombre de 33 años, ese es el cuerpo de un muchacho. Pues sí, era el deseo de Miguel Ángel permeando lo que era su obra. Este es otro que me gusta mucho, la Victoria. La Victoria, David, lo contrasto con esto de Donatello, porque ahorita vamos a ver el David de Miguel Ángel, eso sí lo traigo. David en bronce es uno de dos de Donatello, y ese es uno también que rompe cánones por lo que es abiertamente la sensualidad y la caricia que se le está haciendo al David. Para empezar, una alumna dijo que era el David travesti, que era el David RuPaul, por el sombrero. Y dije, pues el sombrero es lo que tendría cualquier pastor de la Toscana. No ponían, eran sombreros de ala ancha porque si no se cuestan con el sol. ¿Qué es lo que hay de sensual en el David de la derecha? Contrastado con este David. El David de la derecha es un David que no tiene una posición o un porte heroico, tiene un porte de un adolescente ligeramente afeminado, pero lo más importante de todo es algo que nada más si te quedas fijando muy cuidadosamente te percatas: el yelmo. Está completamente desnudo, está de una manera casi impúdica luciendo su desnudez.
Pero lo interesante es la caricia que Donatello le está haciendo de una manera muy atrevida y muy íntima. El casco de Goliat tiene una pluma, y la pluma sube hasta la ingle. La pluma le está acariciando la ingle al David. Es algo muy perturbador. Dicen que Cosimo de Medici, cuando la vio, se sintió profundamente conmovido, dicen las crónicas de Vasari. Conmovido o emocionado, lo que haya sido, pero ese bronce fundido de Donatello que está en el Uffizi fue un parteaguas para su momento en los mediados de los 1400. Miguel Ángel abre el suyo a principios de los 1500. Es bello, es casi perfecto, uno diría, si no fuera porque las manos las tiene desproporcionadas. Se supone que era para verse en altura y no se atrevieron a subir. Es una gran pieza de arte político que también transmite lo que va a ser la genialidad de Miguel Ángel en lo realista, o realmente lo fidedigno que es a la vida de un ser humano. La primera vez que lo ves, porque hay copias por todos lados, pero cuando vas a la Academia en Florencia, lo que haces es entrar y ves un pasillo donde está la serie inacabada de los esclavos, y ves cómo están figuras humanas como tratando de escaparse de la piedra. Es muy impresionante, pero al final con un fondo gris e iluminado de tal manera que genuinamente la primera vez que lo vi me dio escalofríos, porque sentí que en cualquier momento el David iba a ser esa. Sientes vida en la piedra, sientes vida en las facciones, sientes la inteligencia y el cuerpo a punto de moverse. Este es el Cristo que tanto escándalo causó y que de alguna forma u otra Cellini también lo trata de producir en lo que es la capilla. Me encantó. En la capilla real, en el Escorial de Madrid, la capilla real está presente, está muy bella, muy impactante, mucho dorado, mucho bronce, muy padre. Va saliendo y tienen un crucifijo enteramente de marfil de Jesús, completamente desnudo, pero del tamaño real de un ser humano. Es como de 1,5 metros, 1,60 m, 70 m. Lo que me ofendió a mí fue que las monjas, porque es el monasterio del Escorial, le colgaron un pequeño pañalito alrededor de la cintura, que le decían un manto de pureza. Pues lo que haya sido, pero pudo haber sido de otro color que no fuera amarillo piolín, que es lo que le habían puesto, creo, por Semana Santa. Entonces eso es lo que le pusieron, y dices, no la friegues, es una obra monumental de lo que es Cellini, y se la quitaron porque era para su propia tumba que lo hizo. Y no, se lo quitaron porque creo que era el duque de Sforza, se lo quiere mandar de regalo a Felipe II de España, y pues él le quitó el crucifijo al artista. No la friegues, es una pieza monumental. Miguel Ángel sigue el mismo tren y lo pone, creo que como canon más adelante, porque representa a un Jesús muy bello, a un Jesús que está resucitado, desnudo, casi equiparando, algunos expertos dicen, vinculando lo que es la tradición del mundo clásico con lo que es ideas cristianas, algo que trataron de hacer en un renacimiento, lo que se llamaba renacimiento tomista, en el siglo XII y siglo XIII. Este es el otro Cristo, que luego de repente comisionan y le ponen lienzos y lo cubren de pies a cabeza. Este está Santa María Soprano en Minerva, en Roma. Esto es, como yo digo, Miguel Ángel puede labrar a mujeres, pero no las puede realmente pintar desnudas, no las puede labrar desnudas. Aquí vemos, por ejemplo, mujeres que tienen una belleza muy serena, tienen una belleza distante, tienen una presencia y un candor maravilloso, pero a la vez no muestran expresión. No es una buena escultura los rostros de Miguel Ángel. Hay alguien que era enemigo férreo de Miguel Ángel, porque todas son divas. En el caso de Miguel Ángel, su enemigo férreo, que incluso le quiso bloquear comisiones en el Vaticano, era Rafael Sanzio. Si algo podía hacer Rafael Sanzio, era pintar la belleza y la dulzura de los rostros femeninos. Esa era la especialidad de Rafael, los rostros femeninos, cosa que Miguel Ángel lo odiaba porque no sabía hacerlo. Esta es la versión de El rapto de Ganímedes de Miguel Ángel. Estos son bocetos de desnudos que están en el Louvre de Miguel Ángel. Mujeres que les puedo decir, las hace santas, las pone distantes, las viste pero no puede mostrarlas desnudas.
Este es mi favorito de todos, el esclavo moribundo. Cuando la primera vez que me puse a estudiar arte, mi maestro, cuando me lo presenta, dice, es esclavo moribundo. ¿Y se está muriendo? Sí, ¿cómo se llama? Así se titula. Y dije, es que yo he visto cómo en las películas se mueren y cómo de repente terminan con rictus en el rostro. Eso no es una mirada de alguien que está en su último suspiro de vida. Y no fue hasta que te pones a leer, que donde les digo el contexto y el lenguaje, el slang, cuando estaban diciendo que se estaba muriendo es porque estaba teniendo un orgasmo. En el slang del siglo XVI florentino, morirte es venirte, es tener un orgasmo. Y eso es lo que representa Miguel Ángel. De nuevo, porque está explorando algo que muy pocos artistas se atreven a plasmar, lo que es un erotismo masculino, no de dominación, sino de placer, no de subyugación, sino de embelezamiento. Eso es una de las maravillas de Miguel Ángel, y este es una de las que me encantan. Estos son la serie de los esclavos desnudos que tiene, y los podemos ver que son lo que alinean el pasillo A, lo que es el David. Esto va a ser Botticelli. Esto me gusta porque desde un principio lo que son las tres gracias y lo que dicen una dimensión homoerótica entre mujeres lo encuentras en los artistas que celebran esa belleza. Las tres gracias están viéndose y tocándose con una intimidad muy amorosa. Las dos enfrente, la que nos está dando la espalda y la que está viendo hacia la derecha. Esta y esta tienen una mirada donde la otra, la tercera, está en la taruga nada más viendo para el techo. Esta está en un trance íntimo. Hay amor entre la mirada de ellas dos, hay un entendimiento. Este es un estudio del Greco y uno de los pocos desnudos que hace el Greco utilizando la escultura de Laoconte, que acababa de ser descubierta y colocada en Roma, Laoconte y sus hijos. Esto no son paroxismos eróticos, esos son, Laoconte era un sacerdote troyano que por atreverse a advertirle a los troyanos de las trampas y mentiras de los griegos, el dios Apolo manda serpientes para que lo maten a él y a sus hijos, y lo que estamos viendo de hecho es la muerte de Laoconte. Aquí vemos una sensualidad muy diferente, la que vemos en la obra de Tiziano, la vemos con Danae y la lluvia de oro. Nada más termino con que es de un erotismo femenino muy honesto. Les presento a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, creada por Bernini y que está en Roma, dicen que es la manifestación más honesta de lo que es un erotismo femenino, pero sobre todo un erotismo femenino visto desde un punto de vista bastante conocedor. Cuando se hablan de las memorias de Santa Teresa, se habla de cómo el amor de Dios la penetra en su ser y la domina, y llega un momento en que incluso, y conste que yo no hice la observación, la hizo una de una amiga mía, que dijo, es que ahí esta mujer está teniendo un orgasmo. ¿Por qué? Fíjate en los dedos de los pies, los tiene extendidos. Es un orgasmo el que está sintiendo. Y muy importante también, el ángel con la flecha del amor de Dios no le está apuntando precisamente al pecho. Entonces está hablando precisamente de ese erotismo que se puede encontrar a través de lo que es el éxtasis místico y religioso. Este es el último que les pongo. Este es el rapto de Proserpina. Esto es que les digo, vean lo que es la piedra convertida en carne. Cuando el rapto están apretándole el muslo con deseo, porque la rapta porque la desea. Esto fue la maravilla del barroco, que incluso encuentras con Rubens, lo encuentras en lo que va a ser la tradición del amor tanto en la mujer, o incluso lo que es maravilloso, porque yo nunca había entendido cuando dicen Zeus seduce a Leda convertida en cisne. ¿Y cómo un cisne va a tener sexo con un ser humano? No entiendo la mecánica. Y como dije, la primera vez que vi el cuadro dije, así es como. Ya entendí.
Por desgracia se nos acabó el tiempo. Existen muchas obras que me gustaría compartir con ustedes. Les digo, vamos a las 58 y son 110. Me encantaría en algún otro momento, si me invitan a volver y repasarlo, y sobre todo ser más contundente en lo que son los artistas mexicanos y el mensaje de diversidad y pluralidad que hacen con su obra. Estamos hablando de Ángel Zárraga, Saturnino Herrán, Nahum Senil, y estamos hablando de Julio Galán también. Son los 4 más importantes de finales del siglo XX. Bueno, Saturnino Herrán es principio del siglo XX, pero les explico más que nada el contexto de su erotismo y su disidencia en la cultura sexual mexicana. Muchísimas gracias. No, muchas gracias.